Jesucristo dijo a los judíos: yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de ese pan vivirá eternamente, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Los judíos discutían diciendo: ¿cómo este hombre puede darnos a comer su carne? Jesucristo contestó: les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es la verdadera comida y mi sangre la verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versos 51 al 58. Eclesia de Eucaristía Vivit. Notas amables a la palabra de Dios, domingo 18 de agosto, año 2024. Nuestra Iglesia Católica hoy 18 de agosto nos propone pensar en Santa Helena, una santa emperatriz romana, la mamá de un emperador, Constantino I. Constantino detuvo la persecución a los cristianos que tenían allá en todo el Imperio Romano y le dio como a la Iglesia la libertad del culto dentro de las fronteras del imperio. Santa Helena es famosa por su caridad, por su humildad, por su sencillez, por su amor a Dios. A Santa Helena, por ejemplo, se le atribuye el hallazgo en la ciudad de Jerusalén de la Santa Cruz en la que Cristo murió. Santa Helena también es conocida como Helena de Constantinopla, Santa Helena de la Cruz, por el acontecimiento de que ella identifica cuál fue la cruz del Maestro de Nazaret. Nuestra santa es del año 246 de la historia cristiana y nace allí en Bitinia, que era una provincia del Imperio Romano, pero estaba ubicada en el Asia Menor, al suroeste del Mar Negro, donde actualmente queda Turquía. Nuestra santa también se distingue porque está muy pendiente de las cosas de Dios. Es una santa que buscó y halló la cruz, y es una santa que también dejó 3 templos allá en Tierra Santa, todo lo que conocemos como Tierra Santa. Mandó a traer, por ejemplo, a Roma la escalera santa, la escala santa, la llaman así, desde el palacio de Poncio Pilato en Jerusalén. La escalera santa fue transportada en su integridad y es conservada en la actualidad, y se supone que fue la escalera en que subió Cristo para la crucifixión. También se distingue por ser una mujer muy humilde, de gran voluntad. Mandó a construir 3 templos en Tierra Santa, que es en el Monte Calvario, en el Monte de los Olivos, y el tercero en la ciudad de Belén. Nuestra santa termina su historia en el año 330, Santa Helena. Eclesia de Eucaristía Vivit, así es el título de nuestro tema para hoy. Es el título de una carta encíclica del Papa San Juan Pablo II. Para mí es como el documento bestseller que tenemos en la Iglesia para hablar de la Eucaristía. Es esa carta del Papa. Y él la tituló así en latín: Eclesia de Eucaristía Vivit. La Iglesia vive de la Eucaristía.
Esa es como nuestra máxima para hoy. La iglesia vive de la Eucaristía. La iglesia depende de la Eucaristía. La iglesia se nutre de la Eucaristía. La iglesia come la Eucaristía. La iglesia tiene como punto focal la Eucaristía. La Eucaristía es el centro de la iglesia. Entonces nos vamos a quedar con esa frase que me parece bien interesante. Ecclesia de Eucaristía vivit. La iglesia vive de la Eucaristía. Y la Eucaristía tiene su razón de ser ¿en quién? En la persona de Cristo Jesús, porque Él es el pan de vida eterna. Él comunica la palabra, Él come su carne, sigue su palabra, gana la eternidad. No existe otro alimento para vivir según el querer de Dios, sino la Eucaristía. ¿Es un sacrificio? Sí, porque Jesucristo se sacrifica por la humanidad y se convierte en el camino de salvación. Cuando una persona vive correctamente la Eucaristía, comprende que come el pan de la vida eterna y vive en comunión con los demás y se prepara para la salvación. Esa es la Eucaristía. La persona come el pan de vida eterna, tiene que demostrarle a Dios que vive en comunión con los demás, trata muy bien a los demás y los trata como hermanos y se prepara para la salvación. El Papa Francisco nos permite pensar y comprender dónde está el secreto de la Eucaristía. Esa es una buena pregunta. ¿Dónde está el secreto de la Eucaristía? Y el Papa dice, Jesús se hace frágil como el pan, que se rompe y se desmigaja, pero precisamente ahí radica la fuerza. En la Eucaristía es la fuerza, dice el Papa, la fuerza del amor que se hace pequeño para ser acogido, la fuerza del amor que se parte y se divide para alimentar y darle vida a las demás personas, la fuerza del amor que se fragmenta para reunirnos en la unidad. También el Papa advierte que cuando recibimos la Eucaristía, Jesús hace lo mismo, nos conoce, sabe que somos pecadores, que cometemos errores, pero no renuncia a unir su vida a nosotros y nos ofrece la Eucaristía. El que coma de este pan y el que beba de este cáliz tendrá la vida eterna. Entonces Jesucristo propone una sociedad Eucaristía. Imaginémonos una sociedad que digamos la sociedad es Eucaristía. ¿Por qué? Porque donde reina la hermandad, la caridad, la humildad, el perdón y la justicia. Con eso sería suficiente. Decir, somos una sociedad de la Eucaristía. Y todos los que vamos a la Eucaristía y hemos comido la Eucaristía y nos nutrimos de la Eucaristía y entendemos la Eucaristía, entonces tendríamos que vivir así, como lo está proponiendo la definición de la sociedad. Caridad, humildad, perdón y justicia. La Eucaristía es el pan compartido para un mundo mejor. Esa es una frase bien famosa y bien bonita. Es el pan compartido para un mundo mejor. También hay otra muy bonita de la Eucaristía. La Eucaristía es la dieta integral para el buen apóstol, para un buen católico, para el excelente creyente. El pan de la palabra de Dios se sirve en la Eucaristía, se proclama, se medita, se instala en el corazón del creyente, que es la sabiduría de Dios. San Juan Pablo II afirmaba que la iglesia vive de la Eucaristía, se edifica con la Eucaristía. Es decir, la misma Eucaristía le da razón de ser a la Iglesia Católica. La tarea sería, cuando lo puedan realizar, léanse ese documento maravilloso. Es una carta encíclica
Eclesia de Eucaristía, se llama la carta, Eclesia de Eucaristía, la Iglesia y la Eucaristía. Eclesia de Eucaristía vivit, la Iglesia vive de la Eucaristía. La Iglesia se edifica con la Eucaristía le da razón de ser a una Iglesia. Bendiciones para todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.